apaga el micrófono. Esperemos un par de minutitos, por favor, que se conecten todos. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Les decía, les estaba comentando que también la utilización de la posición de cámara de los picados y contrapicados es un elemento narrativo muy importante en esta historia. Y algo que se debe cuidar en toda obra de arte que se hace es que no hay que caer en los excesos. ¿En qué sentido? En que muchas veces uno, por ejemplo, dice, voy a utilizar el dron. Entonces, a veces hay un abuso del dron en el sentido de que toda la película quieren hacerle con dron. Si narrativamente creen que es importante, sí, ¿no? Pero volviendo al ciudadano que esta utilización del picado, contrapicado que utiliza, no hay en exceso y está pensado en cada escena. Lo que les decía, por ejemplo, cuando él está de candidato para gobernador, es que ahí utiliza estas posiciones, ¿no? Del contrapicado, la cámara baja, el personaje alto, para hacerlo ver justamente el poder que tiene él sobre sus empleados y sobre lo que está haciendo, ¿no? Eh, una, una cosa importante también que utiliza, cuando él está de gobernador y quiere enterrarle a su contrincante que dice que va a nombrar un fiscal especial para mandarlo preso por todo lo que ha hecho, ¿no? La mujer, cuando ya termina su discurso, está con el hijo, le mandan al hijo en un coche y la mujer se queda con él, le dice, no te vas, le dice ella, no, yo tengo que ir a esta dirección. Y le da la dirección, el 185, que era la dirección del amante de Kane, donde estaba ella. Y entonces dice, tengo que ir a esta dirección y le muestro el papel. Y entonces, y le dice, ¿y tú no me acompañas? Y van los dos. En esta dirección, que es una trampa que le ha tendido el contrincante político, ¿no? Llega Orson Welles. Y es muy interesante el manejo en las escaleras estas que suben, ¿no? Cuando sube Kane con la mujer, ¿no? La cámara está desde abajo y se le ve el poder al subir estas escaleras que son como de una pensión. Pero después, cuando el tipo le dice que le va a sacar el periódico y que Kane tiene un amante y todo eso, el tipo dice, no, no me importa, yo voy igual a destruirte. Y ahí la cámara utiliza en la misma escalera desde arriba. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir con esto? Que en la una que se le veía todo el poder con el que sube, al bajar la escalera se lo ve un ser más pequeño. Entonces,
Eso es importante dentro del lenguaje, o sea, la cámara siempre es un recurso expresivo para contar una historia y depende dónde colocamos la cámara para utilizar justamente dentro del lenguaje audiovisual, ¿no? No tiene que ser casual y como les digo, tampoco abusar de los recursos. Esta película en ese sentido utiliza cada recurso con precisión, con los diferentes elementos dramáticos y con las diferentes escenas. Bien, ¿alguien quiere igual hacer una pregunta, hacer un comentario más sobre esta parte? Sí, vamos, Juan, por favor. Sí, bueno, a ver, bueno, yo ahorita tengo como libro de cabecera este libro de la historia del cine de Roman Gubern. Entonces, él habla, creo que fue evidente para todos cuando vimos la película que hay un montaje que se utiliza para como acelerar las historias. Por ejemplo, cuando está leyendo el periódico y como que lee los titulares, o sea, el banquero está leyendo los periódicos y ve como que los titulares, cómo va progresando la historia, o cuando está sentada con la mujer comiendo, ¿no? Desayunando, ¿no? Entonces se ve como en esos 2 minutos, porque me tomé el tiempo de tomar el tiempo, 2 minutos dura esa secuencia, ese montaje, y nos cuenta toda esa vida, ¿no? Bueno, decía que ese es un montaje de choque. Entonces, no, bueno, no estoy, y eso quería mi pregunta, ¿ese de ahí se puede llamar así, ese montaje de choque? ¿Cuál es la intención de ese tipo de montaje? Bueno, la idea es justamente eso, acelerar o enseñar un paso de tiempo, es como fraccionar el tiempo justamente, ¿no? Fraccionar el tiempo, ¿para qué? Para dar esa sensación de que ha pasado tiempo, ¿no? Entonces, eso es la utilización de este montaje. Otra cosa que Orson Welles utilizó, como les decía, para paso de una secuencia a otra, él disolvía directamente, ¿no? O sea, disolvía una escena con otra para dar ese paso de tiempo. Y en otras iba por corte directo, o sea, no había, sino que cortaba y va a la siguiente escena. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, en esto del montaje, cuando utilizamos un montaje, digamos, más cadencioso, más suave, es como que queremos que el espectador se vaya metiendo en la historia. Pero cuando utilizamos un montaje, digamos, más cortado, más desmenuzado en planos, estamos dando una mayor agilidad a la escena, ¿no? O queremos decir que está pasando el tiempo más rápidamente, ¿no? Esa es un poco la utilización en este plan. No sé si con esto quedó aclarado, Juan, tu pregunta. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto o al texto que se les mandó a leer? ¿No? Bien, yo les había preparado, como todas las semanas, un trabajo. A ver, Andrés quiere decirnos algo antes. Te escuchamos, Andrés, por favor. Sí, perdón, no encontraba rápido el levantar la mano. Solo como un comentario, me pareció extraño, sobre todo al inicio, que siga apareciendo estos tipos carteles de texto que aparecían, que era obviamente que necesitábamos tener cuando era el cine mudo, ¿no? Se supone que ya hay audio y me pareció extraño que se siga utilizando. Eso por un lado como comentario. Y el otro comentario que también pareció interesante, que nunca había visto en otras películas, es la parte final, ¿no? De presentar a los actores que son nuevos y todo eso me pareció súper interesante y que no lo había visto nunca nada antes, ¿no? Esos dos comentarios nada más. Sí, Andrés. La parte de los carteles, ojo que es en la parte del noticiero, ¿no? Él utiliza primero la escena esta inicial de no pasar, entra la cámara, vamos a la habitación de Kane que está muriendo, dice la palabra, Roosevelt, y bota esta burbuja, ¿no? Navideña, la bota y entra la enfermera. Después de eso pasamos
al noticiero este. Entonces, en el noticiero este utiliza estos carteles. Y lo que les decía, en esa época se utilizaba este tipo de noticieros para informar a la gente. O sea, antes las noticias no se, porque en esa época no se desarrollaba todavía la televisión, las noticias se pasaban en estos noticieros en las salas de cine. Entonces, antes de empezar una película, había estos noticieros que se pasaban antes de la película en las salas de cine. Entonces, Orson Welles utiliza este esquema del noticiero que se pasaba en las salas de cine para introducirnos a la vida de este personaje, Kane, ¿no? Decir, a ver, ya, el noticiero este que está en cielo se murió, este personaje, conocemos, dice, pero hay algo más. Entonces, ahí es que utiliza esta parte de los carteles. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, entonces continuamos con esto. Les decía, les he traído dos trabajos que, si bien no son realizados directamente aquí en Ecuador, pero sí tienen participación eh, de escritores ecuatorianos. Un trabajo no lo voy a presentar, solo voy a hacer referencia. En la segunda parte de este taller sí vamos a ver esos trabajos. Una película se llama Las Tres Ratas y es basado en un libro de Alfredo Pareja Díez Cansejo, una producción que se filmó en Argentina. Y la segunda producción es de Demetrio Aguilera Malta. A Demetrio Aguilera Malta se lo conoce como escritor básicamente, pero también era cineasta. Él hizo dos producciones de ficción, una en México, otra en Colombia, e hizo varios documentales aquí en Ecuador. Entonces, les quiero presentar solo el tráiler del trabajo que hizo en Colombia, que se llama Dos Ángeles y Medio, que fue un rescate de la cinemateca tanto ecuatoriana como colombiana de este trabajo. Y después les quiero presentar una entrevista a uno de los actores que participó en esto que me parece muy importante. Entonces, vemos estos trabajos y seguimos comentando, por favor. Dije, etcétera, etcétera. Pues miren, miren qué, etcétera. Madrecita querida, mi madrecita, tan humana, tan buena. Para mí eres tú, de este mundo lo mejor.
Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Regresen, regresen, por favor. ¿No comprenden que donde van es otro mundo? Ese niño nació en cuna de seda. No está habituado ni a la miseria, ni al hambre, ni al desamparo. Ustedes le van a cambiar el destino. Lo van a convertir en uno más de su doliente corte de los milagros, donde, por sobrevivir, los pequeños, casi siempre explotados por chicos y grandes, encienden los ojos y extienden las manos implorantes en las noches sin luna, con las calles sacudidas de frío y de tiniebla, con los parásitos de la urbe ebrios de fracaso y de alcohol. Chispas, cosquillas, en sus manos tienen el futuro de ese niño. Te seguiste, ¿no? A Cosilla no le va a gustar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bien, este es un demo de la película, se llama Dos Ángeles y Medio. Es una producción del año 1958, filmado en Colombia, guión y dirección de Demetrio Aguilera Malta, que la película completa la veremos en la segunda parte del taller. Y lo que les decía, quiero presentarles una entrevista que le hacen a uno de los protagonistas de esta historia 60 años después. Dura igual esa entrevista unos 12 minutos. Quiero que la vean y después seguimos comentando, por favor. Pienso yo que hasta la edad de 11 o 12 años, yo tenía 11 años cuando se hizo la película, fue la experiencia más bella de mi infancia, sin duda. Se dio porque un director ecuatoriano que vivía en México, el señor Demetrio Aguilera Malta, escribió un guión muy bello para el cine que se llamaba Dos Ángeles y Medio, y se presentó ante mi papá, que era una persona muy inquieta con los negocios y esas cosas, y le propuso que hicieran la película y él aceptó y la hicieron. A mí me puso mi papá de uno de los papeles protagónicos, me lo asignó y me hizo un gran favor porque ese mundo me encantó, me fascinó. El mundo de la actuación, aunque era en contra de los propios gustos de la familia, porque ellos lo que querían era que yo fuera estudiante de alguna carrera tradicional o un comerciante exitoso como era mi papá. No que me dedicara a cosas artísticas, pero esa fue un factor preponderante para que yo me convirtiera en artista. Entonces se hizo esa película, fue algo maravilloso en mi vida. Yo era un niño de clase alta, vivía en el Chicó, en una de las casas, cuando el Chicó era el barrio más exclusivo de Bogotá, en el año 58.
Y esa experiencia de trabajar con un grupo de gamines del Parque Nacional, actores naturales, de estar conviviendo con ellos durante un mes, eso me mostró una faceta del mundo totalmente distinta que yo no conocía. Eso fue una cosa muy formativa para mi carácter y para mi futuro entero. El sentido social que adquirí yo al haber tratado con esos niños de esa clase tan diferente a la mía, pues me marcó socialmente, me hizo, me hizo coger un sentido de la vida totalmente diferente con respecto a la sociedad y a las demás personas. Y fue lindísimo, la historia yo no me acordaba muy bien, me parecía que la película era un hueso horrible, que era mala, cuando la hicimos, cuando yo era niño, porque nunca la vi terminada. Entonces la película quedó con unos problemitas de sonido y la metieron en postproducción a hacer unos arreglos de unos doblajes y cosas de estas. Y ahí mi papá se enfermó y se murió. Entonces la película se quedó metida por allá en unos anaqueles de los laboratorios de la Presidencia de la República, que eran los únicos en Colombia que procesaban cine en esa época. Y allá se quedó la película, mi mamá no se interesó en sacarla de allá porque eso significaba una inversión en plata que no valía la pena hacer en ese momento. Y la película se quedó allá y la película se nos olvidó y se perdió y nadie se volvió a interesar por ella. Hasta que años después el hijo menor nuestro, Tomás, empezó a estudiar cine y empezamos a conversar sobre la película. Y él se interesó mucho en ver si la podía encontrar. Y la estuvo buscando y estuvo muy metido con toda la gente del cine y en todas las dependencias que era posible que tuviera la película. Y hubo un grupo de gente buscándola y no se encontró. Nadie supo dónde estaba la película. Eso fue hace como 15 años. Y ahí pasó otra vez la idea de la película hasta ahora, hace 2 años, algo así, que en Señal Memoria, una dependencia de RTBC, de Radio Televisión Colombiana, donde están rescatando una cantidad de archivo audiovisual que han encontrado, afortunadamente muy bien almacenado, porque la película, después de 50 y pico de años guardada ahí en unos anaqueles, pues era muy factible. Si no estuviera bien guardada, pues se había destruido, habría adquirido hongos o quién sabe qué. Pues no, resulta que la encontraron, abrieron las latas y la película estaba en perfecto estado y identificaron el nombre del director, Demetrio Aguilera, vieron que era un escritor ecuatoriano y comunicaron eso al Ministerio de la Cultura en el Ecuador. Ellos se interesaron muchísimo e hicieron un convenio aquí con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Se llevaron la película para el Ecuador, la restauraron, la digitalizaron, la pusieron en condiciones de verse y nos la devolvieron. Y ahí nos contaron a nosotros, la gente que había conocido a mi hijo cuando estaba buscando la película, lo llamaron y le dijeron: aquí está la película en la que aparece su papá. Y se vino encima ese recuerdo, se volvió una realidad. Es una cosa muy bella que le pase a uno eso, que 60 años después de haber tenido un sueño, que se le convierta en realidad. Eso es una cosa sumamente bella, que yo creo que muy pocas personas de mi generación la pueden vivir. Ahora todos los jovencitos y todos los niños van a poder vivir eso porque todos tienen una cámara en su celular, todos se hacen videos. Pero en 1958, para salir uno en video, pues tenía que trabajar en una película o ser muy aficionado cuando hacían esos Super 8 y los mandaban a revelar a los Estados Unidos. Y era una cosa costosa y dispendiosa. En fin, la película se convirtió en una realidad que nos tiene felices a la familia y a mí. Es una cosa muy linda.
Ahora me encantó. Ahora me encantó la película. Tiene muchos problemas, pero que son normales para la época. Es que hay que tener en cuenta que en esa época un camarógrafo no veía lo que estaba haciendo. El camarógrafo veía una aproximación del cuadro por una ventanita, pero ni siquiera era reflex, o sea, ni siquiera era el cuadro exacto. Y el camarógrafo tomaba la película, pero no había un monitor, no había nada donde mirar. O sea, eso era una cosa ciegas, ¿no? Era que esperar el revelado del rollo para saber qué había pasado. Entonces, en ese momento, pues mirábamos eso, era un trabajo como tan casual, como tan... Yo no sabía lo que era hacer cine. Entonces veía eso como un juego ahí. Y me parecía que la historia de un niñito que se pierde y luego encuentran dos gamines y resultan encartándose con el chinito, pues era una historia como muy simple. Pero resulta que viéndola ahora es una historia absolutamente linda, bellísima y que tiene un tratamiento muy bien hecho. Tiene problemas de ritmo, tiene problemas de sonido, pero a mí me encantó la película porque es linda en cuanto al valor humano, linda en cuanto al valor histórico de la imagen de Bogotá, por ejemplo. Es un documento muy bello de lo que era Bogotá en el año 58. Un testimonio lindísimo. Bueno, ya la película ya la había visto yo en un lanzamiento que nos hicieron una reunión muy bella, una premiere que hicieron en la Embajada del Ecuador. Entonces allá fue donde se botó toda la adrenalina y las lágrimas y todo eso. Ya cuando la vimos aquí, pues fue un puro goce, ¿no? Ver, verle la cara a ciento y tantas personas que fueron a verla, ver las reacciones, oírlos reír con algunos pasajes, oír exclamaciones, eso fue muy bello. Ver la película ya en el contexto de un público que está reaccionando ante la película y la reacción fue positiva 100%. Eso fue muy bello. Y que fuera aquí en Guaduas, pues lindo, porque me parece, porque yo quiero mucho este pueblo. Ya mi esposa y yo llevamos aquí casi 15 años viviendo y ya nos adaptamos y ya no queremos estar en otra parte. Entonces ha sido lindo poderle entregar a la gente del pueblo ese regalo. Después la volvimos a dar para los muchachos de los colegios, en el colegio parroquial. Se hizo una reunión a la que se invitaron los muchachos de los últimos grados de los demás colegios. Y se hizo un foro muy lindo también, hubo muchas preguntas, mucha conversación, los chinos inquietos por el tema de la película, fue muy bonito eso. El único consejo que yo le puedo dar a la gente es tratar de ser auténticos en lo que se haga. Cuando uno es auténtico y hace las cosas con gusto, las cosas salen bien. Así sean las cosas malas, cuando la gente es auténticamente mala, las cosas malas le salen bien. No ese es el caso. Esa película y todo lo que ha sido mi carrera en el mundo de la actuación y de la realización cinematográfica me ha enseñado también que es un arma absolutamente poderosa para decir uno lo que quiera decir. Al ver yo los gamincitos de la película de hace 58 años, resulta que esa gente que era buena, eran los mismos habitantes de la calle de hoy, aparentemente igual de sucios, igual de desordenados, igual de groseros, pero era gente buena, era gente básicamente honesta. Qué lástima, qué bello poder mostrar eso, porque en la película se muestra esa bondad y se muestra ese espíritu bello. Y qué lástima que la gente mayor no le haya parado bolas a lo que es la infancia
y este país sería mucho mejor si a esa clase de niños les hubieran parado bolas desde esa época. Este sería un país muy diferente. Entonces han dejado corromper a la juventud, y eso es una cosa que el consejo que yo daría es que si van a realizar algo, realicen algo que les sirva a la sociedad. Cuando hicimos la película yo tenía 11 años y él tenía 9. Luis Alberto Martínez se llamaba, y el apodo era Chispas. Era un gamincito de verdad, era un habitante de la calle de esa época, actor natural. Lo llevamos a vivir a la casa en gran parte por él. Es que yo digo que esa era gente buena. Mucha gente le dijo a mi papá, no meta a ese chino a la casa que le va a hacer un daño, ese chino se le va a ir de su casa y se le va a robar quién sabe qué, va a meter a sus amigos allá y le va a hacer un daño. Y resulta que no, el niño, después de terminado el rodaje de la película, duró unos días más en la casa y se desapareció. Pero no se llevó sino lo que tenía puesto, ni siquiera se llevó lo que se había comprado para él, su ropa, cosas de esas, nada. Se fue y se devolvió para el parque, fuimos a buscarlo y los compañeros nos dijeron, él se vino porque no soportó la vida en la casa de ustedes, él quiere estar libre aquí con nosotros. Se escondió cuando vio que venía porque no le da pena ponerle la cara. En fin, no volví a saber del niño sino 20 años después, cuando yo tenía 30 años y él tenía 28. Y me senté en unos butacos que hay cerca de la Plaza de Bolívar a lustrarme los zapatos, y el lustrabotas me pareció que era él. Al embolador le dije, Luis Alberto, cuando me estaba embolando, y me dijo, sí, don Gustavo. Él me había conocido desde que me senté. Pues terminó de embolarme los zapatos, nos fuimos a almorzar y le pregunté, pues lógico, ¿usted por qué se perdió, hermano? En ese momento él tenía 28 años, yo 30. Y dijo, pues no, es que no me di yo en esa vida y me fui. A veces me arrepiento de haberme ido, porque seguramente mi vida habría sido otra cosa distinta a la de ser embolador. Pero también cuando yo veo a esta gente que trabaja aquí en el Capitolio Nacional, que eso es la gente como hubiera sido yo seguramente, si me quedo allá. Cuando vienen y se sientan aquí en mi butaco y los estoy embolando y los oigo hablar, llego a la conclusión de que nunca quisiera ser como esos hijueputas del Capitolio. Lo digo literalmente porque me parece una falta de respeto no decirlo como es. Es la grosería, pero es la verdad. Eso fue lo que él dijo. Y le pareció que su vida era mejor en esa forma, y a mí también. Que si hubiera sido, quién sabe, otro tipo de persona de las que está manejando el país y que nos tiene envueltos en corrupción y esas cosas.
Bien, este es el trabajo que les quería enseñar, ¿no? Me parece interesante porque no hay una producción, digamos, continua en Ecuador de cine, sino que, como les había comentado, más bien ha habido vinculaciones tanto de escritores o de realizadores, de actores, ¿no? Para hacer producciones. Por ejemplo, la película esta que les comento, Las Tres Ratas, hecha más o menos en 1947, creo, en Argentina. Esta de Demetrio Aguilera Malta es realizada en el 58 en Bogotá, ¿no? Y a partir de los años 60 ha habido más bien películas mexicanas que han venido a filmar acá en Ecuador, en donde han tenido participación actores como Ernesto Albán o el mismo Julio Jaramillo en canciones. Spencer también, que participó en alguna producción mexicana. Eso es lo que ha habido. Realmente no hay mucha producción de esa época acá en Ecuador. Pero más allá de eso, me pareció interesante presentar esto. Como les digo, la película, esta la veremos en la segunda parte del taller, que nos concentraremos más en cine ecuatoriano y latinoamericano. Eh, pero también me parece interesante toda la reflexión de este actor con respecto a la participación, a la memoria y un poco a lo que es la política y las clases, ¿no? Pensar todo lo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? Con todo esto y que lo que dice él, si uno no se ha preocupado de la niñez en tantos años, como no quieren que el país esté como esté. Bueno, quisiera igual ver sus opiniones, sus comentarios. Igual nos quedan unos 2 minutos y nos desconectamos, por favor, volverse a conectar para seguir el debate. Entonces, ¿alguien quisiera comentar algo de esta producción? O ya sea volver a lo del ciudadano Kane o del texto eh, con respecto a cómo se manejó o cómo se maneja la información. Bien, vamos con Alex, por favor. Hola compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. Qué magnífico me pareció esta breve video que acabamos de ver. Y qué magnífico también digo que es el cine latinoamericano. Lo admiro muchísimo y me ha encantado mucho ver este extracto. Y aparte también conocer lo que hay atrás de la película, ¿no? El proceso que hubo, el testimonio, en este caso del actor, y ver esas pequeñas detalles que no conocemos más allá de los actores, de los personajes o del rodaje incluso. Y qué bueno también saber que detrás de esta producción hubo un ecuatoriano, ¿no? Que también quizás le da un plus mucho más grande, a mi parecer. Sí, y muy buenas, o sea, lo poco que vimos esta vez, muy buenas tomas, incluso para la época, ¿no? Porque eso es lo que yo siempre rescato del cine latinoamericano, que con escasos recursos se puede hacer una producción mucho más alta en resultados que una de Hollywood, un ejemplo, para mi gusto personal. Y sí, encantado de ver lo que nos acaba de enseñar. Gracias. Gracias, Alex. Sí,